Hola, buenas tardes a todos. Siguiendo con el ciclo de vida saludable que organizan la Fundación Cañada Blanc, la Real Academia de Medicina de la Comunidad Valenciana y el Ayuntamiento de Valencia, vamos a proceder con la entrevista a una doctora que yo creo que es esperada por todos vosotros y que es la doctora Esperanza Ferrer, que es la presidenta de la Academia de Enfermería de la Comunidad Valenciana y que además es máster en investigación de cuidados. Hoy se ha prestado a estar con nosotros y a hablarnos de un tema tan actual como importante, como se trata de la fragilidad emocional. Fragilidad emocional que, por supuesto, ella, como jefa de enfermeras, presidenta y directora de la Escuela de Enfermeras de la Fe, que ha sido muchos años, intentará llevarse a su terreno y que nosotros intentaremos que nos conteste a las preguntas que para ella tenemos preparadas. De todas formas, muchas gracias, Esperanza, por estar aquí con nosotros. Muchas gracias al presidente de la Fundación Cañada Blanc, Juan Viña, y a la presidenta de la Real Academia, Carmen Leal, así como al Ayuntamiento de Valencia. Y sin más dilación, vamos a ver el tema que nos ocupa. El tema que nos ocupa hoy, que hemos creído procedente, y no porque lo hagamos ahora, es menos actual que puede haber sido hace un año o que será el año que viene, es la calidad de vida y los cuidados en personas con fragilidad emocional. Yo creo que la doctora Ferrer es una persona muy importante en este tema, no por los estudios que ha realizado sobre el tema, que son muchos, sino porque nos va a contar también experiencia propia sobre el mismo tema. A mí me gustaría, Esperanza, si no te importa, que empezaras definiéndonos para el público en general qué es fragilidad emocional para ti y qué relación la ves con la calidad de vida. Muy bien. Lo primero, buenas tardes. Buenas tardes a las personas que nos acompañan aquí en sitio, ¿no? En la presencia. Buenas tardes a las personas que nos siguen a través del canal de YouTube. Lo primero que quiero es agradecer a la Fundación Cañada Blanc, como no puede ser de otra manera, a su presidente, profesor Juan Viña, a la presidenta de la Real Academia de Medicina, doña Carmen Leal. Bueno, también te quiero agradecer, Maribel, que me hayas permitido compartir estos momentos y además quiero agradecerlo desde el punto de vista personal, pero también como presidenta de la Academia de Enfermería de la Comunidad Valenciana. Muchísimas gracias una vez más por permitirme tomar la palabra y, como tú has dicho muy bien, hacerlo desde una perspectiva de los cuidados y desde una mirada enfermera. No podría ser de otra manera si me conoces o me conocéis la persona que en este momento nos están viendo. Bien, yo creo que antes de empezar a hablar de fragilidad emocional, a mí me gustaría dejar unas pinceladas, una pequeña idea sobre lo que son las emociones. Sí. Evidentemente hay autorías mayores que yo, ¿no? Yo no voy a meterme en situaciones más científicas, sino voy a pegar unos pequeños guiones para luego poder posteriormente entrar en las características de las personas con fragilidad emocional y qué es la fragilidad emocional. Evidentemente las emociones son circunstancias de la vida cotidiana, están con nosotros diariamente, son impulsos que nos llevan a la acción, a tomar la acción. Las emociones, como bien dice su origen etimológico, viene del verbo latino movere, que significa moverse, y el prefijo e, moverse hacia. Con lo cual, cualquier emoción nos va a llevar a tomar una acción. Evidentemente, estas emociones han ido cambiando a lo largo de que la sociedad se ha desarrollado, se ha complejizado y nosotros también hemos evolucionado. Podemos decir que las personas tenemos dos mentes, una mente que piensa y otra mente que siente, una que siente y otra que piensa. Entraríamos en el mundo de la razón y en el mundo de las emociones, ¿no? En el mundo de la razón es la posibilidad de interpretar, aceptar, hacernos nuestras, ¿no? esas situaciones cotidianas de la vida y, de alguna manera, hacerle frente a ellas. Sin embargo, las emociones son más impulsivas, son menos subjetivas, son menos lógicas. ¿Vale? Estas dos partes de la mente del ser humano, tanto es la razón como la del sentir o de las emociones, están siempre y juegan en un estado de equilibrio armónico que le llamo yo. Cuando se presenta una disarmonía o una dicotomía entre ambas situaciones, la razón y el sentimiento, aparece es decir, las emociones de alguna manera secuestran la razón de las personas, hace o puede hacer entrar en lo que llamamos fragilidad emocional. Es decir, que las emociones superen a esa razón y entre una situación que puede llevar a la persona a la ruptura, ¿no? Porque la palabra fragilidad lo dice, ruptura, quebrar, ¿no? Es importante tomar, de alguna manera, conciencia desde la razón de cuáles son nuestras emociones, nuestros sentimientos. Decir que el sentimiento es la unión de la emoción con el pensamiento. Es
es decir, nosotros pensamos sobre esas emociones, las aceptamos, las construimos y las reconstruimos. Perder esa visión es lo que nos hace ser frágiles emocionalmente. Sí, entonces, obviamente, has explicado muy bien lo que son las emociones. Brevemente. Y para ti, brevemente, porque no tenemos más que media hora. Por eso. Entonces, para ti la fragilidad emocional tendría como base todo lo que acabas de explicar. Sí. Y sería una consecuencia de la ruptura del equilibrio. Perfecto. Y entonces, yo te pregunto ahora, ¿cómo repercute la fragilidad emocional en la calidad de vida que tú has estudiado a fondo? Si me vas a permitir, antes de entrar en la calidad de vida, yo creo que podríamos, o si quieres lo hago después, ver cuáles son las características del ser humano ante esa fragilidad. Yo quería que lo dijeras después para que dieras una serie de consejos. No tengo ningún problema. Vale, pues perfecto. Estupendo. Tú eres la moderadora. No, es para que luego des una serie de consejos a personas que se encuentran en situación de fragilidad emocional. Las condiciones de vida sería la condición de vida y la satisfacción de la misma. Es decir, hablar de calidad de vida, bueno, se ha versado y se ha definido la calidad de vida por múltiples ciencias, por múltiples profesionales, y cada uno le da la visión, ¿no?, que según su disciplina empieza a, de alguna manera, darle sentido a ese constructo. Yo creo que la calidad de vida es la capacidad de adaptación que tenemos los seres humanos a los acontecimientos de la vida diaria. Es la satisfacción de nuestras necesidades. Es la autonomía para la toma de decisiones. Es decir, una persona que es capaz, ¿no?, de identificar situaciones, tomar las riendas de su propia vida, satisfacer sus necesidades, tener autonomía para poder tener, de alguna manera, una cota aceptable de salud, sería lo que podríamos llamar calidad de vida, ¿vale? Evidentemente las emociones juegan un papel fundamental en la calidad de vida, fundamental. La calidad de vida está basada, ¿no?, en esas emociones, en esa pérdida del equilibrio, con lo cual no se puede hablar de calidad de vida si no se habla de emociones. ¿Qué pasa? Cuando entramos en fragilidad emocional, esa calidad de vida se ve comprometida. ¿Por qué? Porque la persona no es capaz de hacer frente a las situaciones cotidianas de la vida diaria, estas que todos los días, ¿no?, acontecen en esas circunstancias que es nuestra vida. Sí. Y ahora sí que me gustaría que dijeras lo que querías decir, que es qué cuidados que eres tú, que se verían. Vale. Pero yo te voy a hacer dos preguntas. Una, que los cuidados profesionales, como has estado tú hace un momento diciéndonos, y otra, los cuidados familiares o sociales que la gente pueda. Me vas a permitir, si hablamos ya de los cuidados y del término de cuidar, me vas a permitir que haga un inciso, ¿vale? Si tú ves que no es adecuado, pues tú me dices, oye, sería motivo de otra charla, ¿no?, o de otro encuentro. A ver, yo creo que las personas nos cuidamos a nosotros mismos, ¿no? Cuidado es tan antiguo como el primer asentamiento de los seres humanos sobre la Tierra. Las personas, desde el origen de su vida, se cuidan, ¿eh? Hacen por ellos, ¿de acuerdo? Entonces, para que una persona sea capaz de prodigarse sus autocuidados, tiene que tener una estructura de personalidad adecuada, ¿no?, y de alguna manera fuerte para hacer frente a todo lo que nos va a venir. Yo te diría, vamos a ver, ¿qué es importante para esos cuidados? Que vamos a hablar de cuidados de la persona, cuidados profesionales y cuidados no profesionales. Los cuidados de la persona, esa persona tiene que construir su propia identidad personal. Tiene que tener claro cuáles son sus emociones y cómo responde a ellas y cuáles son los instrumentos o herramientas que tiene para construir esas emociones y no entrar en ese desequilibrio que hemos dicho anteriormente. El autocuidado es fundamental para el desarrollo de la vida y para la identidad del propio sujeto, ¿no? Es decir, ese autocuidado. El autocuidado es una acción deliberada, aprendida desde pequeñitos, que hacemos a veces inconscientemente. Sí. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Cuando esas personas, esos autocuidados que han ido aprendiendo, que además se aprenden a través de figuras parentales, por eso tiene mucha importancia cuando hablemos de la fragilidad en los niños, las figuras parentales, cuando ese autocuidado, que es una acción aprendida, que hacemos todos los días nosotros mismos, sus requisitos de esos autocuidados, hay una demanda que llamamos de autocuidado terapéutico, o necesitamos un cuidado profesional. Ese cuidado profesional toma las riendas de ese sujeto que se ha desadaptado o no ha sabido o no ha cubierto sus autocuidados. ¿Para qué? Como decimos las enfermeras, para lograr la mayor autonomía posible, para cuanto antes sea autónomo y pueda ser otra vez dueño de su vida y de alguna manera de los acontecimientos que tiene y cómo va a responder a ellos. Entonces, ese sería el cuidado profesional, ¿no? El cuidado profesional es el cuidado de las enfermeras, donde trabajamos con el tema de los autocuidados, que el ser humano, en todas sus esferas, porque tú me dices, antes hablábamos, un psicólogo, sí es posible,
un médico, claro que es posible, pero las enfermeras trabajamos en la multidimensionalidad del ser, es decir, trabajamos desde el concepto holístico, más un todo, más que la suma de sus partes, ¿no? Es decir, hablamos desde el punto de vista sociológico, psicológico, social, cultural y, por qué no decir espiritual, que es la parte más profunda, que es cuando se ven comprometidas y cuando entra en la fragilidad, aparece la ruptura de ese ser, ¿no? Entonces, las enfermeras trabajamos desde un punto de vista integrador. Esa situación de fragilidad emocional que tiene, ¿cuál ha sido los acontecimientos que han producido esa ruptura? ¿Qué necesita? ¿Cuál era su historia de vida que hablábamos, sus guiones anteriores? ¿Para qué? Para intentar, de alguna manera, reorganizar. Aquellas pautas que son buenas hay que dejarlas, algunas habrá que repautarlas y otras habrá que reconstruirlas, pero siempre con la mirada de que la persona tiene que ser autónoma. Luego tenemos el cuidado no profesional, el cuidado de los cuidadores informales. Evidentemente las personas vivimos en un sistema familiar y una de las como si dijéramos, cosas importantes dentro del punto de vista enfermero es la proximidad de los allegados. El núcleo familiar no se tiene que romper. ¿Qué papel juegan los profesionales, los enfermeros, las enfermeras? Evidentemente a través de la educación y el apoyo. Es decir, las enfermeras suplimos, ¿no? Suplimos o ayudamos a las personas en la satisfacción de sus necesidades o sus autocuidados. ¿Cuándo los hacemos? Cuando ellos no tienen fuerza, voluntad o conocimiento para hacerlo. Por ejemplo, el conocimiento de una madre para cuidar a su hijo, el conocimiento de una familia para su enfermo encamado. Ahí aparece la enfermera en el rol de educador, de apoyo a esa familia, del cuidado no profesional. No sé si te he contestado. Sí, y yo creo que esto se ha visto muy claro con la crisis que hemos tenido de la pandemia, cómo ha suplido. Pero no vamos a entrar en ese tema. Pues me gustaría apuntar una cosa de la pandemia. Sería cuestión de otra charla. Pero fíjate, yo te voy a decir una cosa, si me vas a permitir, aunque a lo mejor el tiempo sea corto. A ver, en la construcción y la identidad del ser humano, el hacer frente a esa fragilidad, que veremos luego algunas características de las personas frágiles, tiene importancia algunos conceptos fundamentales para el desarrollo de esa personalidad, de esa estructura de personalidad, y hacer frente a las crisis, que podía ser la pandemia o una enfermedad, que por mi experiencia yo he tenido situaciones personales que os puedo contar. Por ejemplo, cuando llegó la pandemia, me imagino que tú lo habrás hecho como académica, la formación se hizo online. Sí. ¿Vale? Entonces yo les decía a mis alumnos, es muy importante que mantengáis varias cosas. Primero, la identidad personal, es decir, la autopercepción, el autoconcepto. Es decir, os tenéis que arreglar por las mañanas. Esto de que a las 8 tienen unas clases con esperanza y venimos con el pijama, no. La persona tiene que, de alguna manera, sentirse bien, ¿no? Tenéis que estructurar el tiempo. Estas cosas son muy necesarias para no llegar a que esas emociones que te dan el aislamiento, la frustración, el miedo a lo que podía pasar, la pérdida de familiares o la posible riesgo de pérdida que supuso la pandemia. Entonces, los alumnos hacían lo que se llama un diario reflexivo, donde ellos me vertían, de alguna manera ponían en común conmigo, todas aquellas cosas que planificaban durante los días, desde que se levantaban hasta que se acostaban. No solamente sus cuidados, sino los cuidados de sus familiares. Muy bien. Yo quería preguntarte, porque creo que es interesante, si la fragilidad emocional se da igual en todo tipo de personas, según la personalidad y según la edad. Sobre todo en personas como grupo de adultos y como distintas edades. Ahí podríamos abarcar niños, adolescentes. Ahora sabes que hay una crisis de adolescencia importante. Donde hay una fragilidad emocional seguro, y sobre todo en los ancianos y cómo la soledad puede ser un componente de la fragilidad. Evidentemente apasionante tu pregunta, que daría casi lugar a una tesis doctoral. Vamos a dejar unos pequeños apuntes. A ver, la fragilidad se da en todas las etapas de la vida. ¿Por qué? Porque las emociones son consustanciales al ser humano. Es decir, donde hay un humano hay una emoción. Evidentemente, más primarias en los niños, ¿no? Emociones que hay que educar, ¿no? De alguna manera, y de ahí viene la importancia de las figuras parentales que antes hemos hablado. Yo he dejado un apunte. A mí me gusta mucho trabajar con las aportaciones del psiquiatra Eric Werner, que tú conocerás, del análisis transaccional, donde evidentemente da unos guiones y unos instrumentos muy importantes para intentar de alguna manera modular y no llegar a esa fragilidad, ¿no? Emocional. Evidentemente, los referentes familiares, parentales, que no hace falta que sean padre y madre, sino aquellas personas que de alguna manera conviven con la persona, van a modular esas emociones.
Los niños tienen que drenar las emociones, pues claro que sí, evidentemente, no hay que reprimírselas, pero luego hay que repautarlas y hay que identificar por qué te has puesto así, qué te ha llevado esa rabieta, porque si se les deja a su libre, ¿no?, ellos empiezan a tener emociones de alguna manera no positivas, ¿no?, más negativas. Eso puede llegar después, posteriormente, a comportamientos, ¿no?, en su adolescencia o en su edad adulta, no adecuados o desadaptados. Y ahí me surge una pregunta, porque es una cosa que está todos los días en la televisión, en los periódicos. ¿El bullying se produce porque en el niño hay una fragilidad emocional o la fragilidad emocional es posterior al bullying? Uy, es que es antes el huevo que la gallina, ¿no? Exactamente. A ver, yo diría que el bullying se da porque el niño no afronta el problema, no sabe plantar cara. Y eso para mí sería una debilidad en la estructura de personalidad. Es decir, las figuras parentales pueden ser, como tú sabrás muy bien, porque tú eres más docta y a lo mejor tendrías explicar mejor que yo, evidentemente hay guiones muy rígidos, padres muy rígidos, donde el fracaso no cabe. Sin embargo, también hay padres muy permisivos, ¿no?, donde todo vale. Aparecería la persona más sumisa, los roles de género, ¿no? El niño tiene que ser más fuerte. Los niños no lloran. Las mujeres, cuando tienen una rabieta, se dice que son histéricas. Y ahí empezamos ya a ver las diferencias de género dentro de lo que sería la edad infantil o en la propia adolescencia. No tengo mucha experiencia, Maribel. Yo creo que tú a lo mejor has trabajado más en esas tesis. Pero yo creo que el bullying se da porque el niño no es capaz de enfrentar sus miedos, sus temores, ¿no?, el acoso que tiene, etcétera. ¿Y tú crees que, Creo, por ejemplo, no estaría también un poco implicada la familia en la educación ante que el niño no se frustre? Porque los padres, eso al final repercutiría. Evidentemente, los niños modelan perfectamente los comportamientos y los estereotipos de los padres. Es decir, son lecciones aprendidas. Hemos dicho que los autocuidados son acciones aprendidas. Y otra pregunta que nos surge, ¿los adultos tienen la misma fragilidad emocional, las personas con una patología, que tú sabes muy bien, como las personas que no tienen una patología pero tampoco tienen una satisfacción de vida? A ver, es una pregunta difícil, yo te lo voy a llevar al terreno de la experiencia, ¿vale? Yo he convivido con 2 procesos oncológicos y he trabajado con mis alumnos desde mi aceptación de la enfermedad y cómo lo resolvía, que evidentemente no dan guiones ni pautas verdaderas, es decir, es mi prisma y es mi experiencia. Las personas que son fuertes, que tienen una estructura de personalidad robusta, que están acostumbradas a hacer frente a otros problemas, que las frustraciones las viven o las incertidumbres como oportunidades, ¿no? Es una oportunidad para el crecimiento, concepto de resiliencia, ¿no? Es decir, y salen reforzadas de ellas, son capaces de afrontar cualquier situación, sea del orden cotidiano o sea una enfermedad. Importante también la presencia de los allegados en la teoría enfermera. Hay una teoría, la teoría final de la vida, que aunque no hablemos de los cuidados al final de la vida, que daría paso a otro tema, hay 2 conceptos muy importantes que se llama la teoría de las preferencias, está acuñada por filósofos, Brand, en el cual dice que nos tenemos que acercar a las preferencias del otro, ¿no? Es decir, ¿qué prefieres? Como decíamos, ¿cómo prefieres que te llames? ¿O qué prefieres que...? O cuáles serían aquellas cosas que, ¿no? Y luego también la proximidad de los allegados. Es decir, la persona tiene que tener recursos, ¿no?, recursos del exterior para hacer frente a la crisis. No tiene por qué ser la familia. Yo siempre he dicho que mi referente era una amiga, era una profesora de la escuela. Una profesora de la escuela que me apoyó y me acompañó, pero con límites. Yo ponía mis límites. Yo decidí tomar rienda de mi vida. Es decir, una de las cosas que produce la fragilidad es la pérdida del guión de vida. Exactamente. Son personas insatisfechas, desmotivadas, apáticas, frustradas, que además son incapaces de resolver los problemas más pequeños, que se aíslan socialmente porque piensan que todo el mundo va contra ellos, ¿no? Entonces, una cosa muy importante que siempre yo a los alumnos les he querido transmitir, ¿no?, en esa relación terapéutica de ayuda, es que las personas no pueden perder de vida su responsabilidad, como protagonistas y actores en primera persona de lo que es el discurso de su vida. Eso que estás diciendo me parece muy bien que lo hayas hecho con los alumnos, pero esto sería extrapolable a la población general. Por supuesto. Porque todo el mundo podemos ser alumno en un momento determinado. Claro. Como creo que ya nos falta poco tiempo, te voy a hacer una pregunta que yo considero que es importante, porque
afortunadamente, cada vez somos más las personas. Yo me resigno a llamarnos ancianas. Adultos mayores. Sí, mayores, adultos mayores, y que realmente la soledad aparece. Y no sabemos si la soledad es consecuencia de que aparezca o se manifieste de una forma más fuerte la fragilidad emocional, o es la fragilidad emocional la que nos va a llevar a la soledad. Porque, claro, no es lo mismo la soledad buscada que la soledad vivida. Y entonces, ahí me gustaría que hicieras hincapié para dar, más que nada, para dejar luego tiempo para que las preguntas que está claro que el tema de infantil, ¿no? Cómo influyen los estereotipos de los padres, etcétera, en los comportamientos de los niños y, sobre todo, cómo modulan su adolescencia, sus comportamientos. La vejez, vamos a quitar la palabra vejez, adulto mayor. El adulto mayor, yo me resigno a hablar de soledad. Yo voy a hablar de aislamiento social. Bueno, ahí hay matices y, de alguna manera, también son posiciones, ¿no? Sí. De estilo de vida. A ver, las personas mayores, evidentemente, la fragilidad emocional ya han tenido tiempo para sufrirla, reconstruirla y repautarla. Es decir, ¿no? A lo largo de su vida, las personas se habrán enfrentado muchísimas veces a fragilidades, a episodios de fragilidad resueltos de alguna manera o no resueltos. Porque una de las cosas que tienen que recomponer las personas en su fragilidad es no vivir de cosas, ¿no?, del pasado. Es decir, el pasado es bueno, como decía Machado, caminante se hace camino al andar, pero al volver la vista atrás no ves las piedras que nunca tendrás que pisar, ¿no?, decía nuestro Machado. Es decir, esos problemas vividos, ellos tienen que haberlo reforzado y reconstruido. Los adultos mayores sienten más las emociones y son capaces de compartir risas, alegrías, ¿no?, porque llegan a un estado donde casi lo han vivido todo. ¿Qué pasa con los ancianos? Pues pasa que los aislamos socialmente. Las familias se han deconstruido, son familias, bueno, pues que cada uno, por trabajo, por el desarrollo, ¿no?, de la sociedad, cada uno ha creado sus propios núcleos, se pierden los referentes, se han perdido los amigos, se han perdido incluso la pareja, y entonces las personas se aíslan. Pero bueno, para eso están las enfermeras. Es decir, yo voy a hablar de aislamiento social, que es lo que le pasó, creo yo, que a los ancianos en las residencias, ese aislamiento, porque en las residencias, si se construye bien la residencia, no están solos, están acompañados, visitas familiares, otros contertulios, pero ¿qué pasó en la pandemia? Que se les aisló y se les redujo a una habitación. Y eso les hizo más frágil. Y efectivamente, y eso aumentó su fragilidad. Entonces, las personas, cuando son adultos mayores, disfrutan de cosas más cotidianas, ¿no? La relación con la gente. Ahora se habla de envejecimiento activo. Y ahí están las enfermeras comunitarias con todos sus programas de ciclo de salud saludable, donde están incorporando a esas personas mayores para estimularle, ¿no?, en aquellos acontecimientos y aquellas situaciones que van a impedir esa fragilidad emocional. Y yo espero que trabajen mucho. Como verán ustedes, el tema daría para mucho más, pero vamos a dar paso a las preguntas del público, si es que las hay, y se las formularemos a la doctora Ferrer. ¿Es la fragilidad emocional en los niños y adolescentes un factor de riesgo para su fin, para que sean acosados? Sí, evidentemente. La violencia infantil, la violencia entre pares, entre iguales, se da por un problema de fragilidad. La fragilidad emocional, de alguna manera, es un desajuste y cuando se hace vulnerable, los que digamos los pares, los de alrededor, se envalentonan, por decirlo de alguna manera, ¿no?, y focalizan sobre ellos toda esa, a veces, frustraciones, iras y rabias como drenaje de sus propias emociones. Porque a veces ese bullying es un drenaje de la persona que te hace el acoso o que te hace el bullying sobre el otro. De alguna forma está sacando su frustración. Efectivamente. Propia. Hay otra pregunta que dice, ¿podrías profundizar más en la idea del niño que sufre bullying? ¿Es el responsable él mismo debido a su fragilidad emocional o es consecuencia de su relación con otros? A ver, yo creo que la fragilidad en los niños es una consecuencia de guiones parentales no adecuados. Son guiones de vida que durante su infancia no han construido y no, de alguna manera, han identificado aquellas situaciones que les producían, ¿no?, esas emociones. La familia o en el colegio no han sabido reconducir esas propias emociones y han hecho niños frágiles.
Los niños frágiles son niños sumisos, que durante su crecimiento y desarrollo presentan una cierta sumisión, ¿no? Es decir, porque vosotros lo decís, si vosotros queréis, será así. No me resisto a hacerte una pregunta, puesto que no llega ninguna más de momento, y es, ¿las mujeres maltratadas? Yo sé que tú eres una feminista, Sí. de pro. ¿Las mujeres maltratadas, cuándo muestran su fragilidad emocional? Cuando ya no hay, ¿por qué muestran su fragilidad emocional cuando ya no hay remedio? A ver, yo voy a decir que los estereotipos de género, ¿no? La sumisión de las mujeres, de alguna manera, son unos valores sociales, ¿no? Que vamos arrastrando, porque no hemos hablado de la pérdida de valores, ¿no? Las mujeres siempre hemos sido sumisas, ¿no? Hemos tenido una sumisión, nos han hecho sumisas desde pequeñas, las niñas no demuestran sus emociones y cuando pegábamos una pataleta a mí me decían, niña, no seas histérica, ¿no? Sin embargo, tienen más emociones positivas. Yo creo que se da esa violencia de género cuando las mujeres no sabemos afrontar, ¿no? Situaciones de violencia, y cuando las mujeres no somos capaces de tomar las riendas de nuestra propia vida. Pensar que dependemos del otro. Perder esa parcela de protagonismo de su yo. Es decir, yo puedo y yo soy capaz, no te necesito. Exactamente. Y la última pregunta, porque no tenemos más tiempo. Vale. Ya me gustaría tener más tiempo. La verdad. ¿Las enfermedades crónicas favorecen la fragilidad emocional o en ocasiones la refuerzan? A ver, las enfermedades crónicas, primero tendríamos que hablar de enfermedades crónicas, sí, pero no va a ser motivo. Pero yo voy a poner un ejemplo. Yo tuve un cáncer de colon y yo tengo en el centro de salud medicación de crónicos. Yo nunca me he considerado una enferma crónica. He tenido una situación de perturbación de salud y yo he hecho desde mi propio guión de vida frente a la misma. ¿Por qué llaman crónica? Porque dura a lo largo. Pero no significa que estés enfermo, sino es una enfermedad que a lo mejor te permite tener algún tipo de seguimiento más pormenorizado, pero las personas tenemos que adaptarnos y autogestionar esa situación de fragilidad que puede dar la enfermedad, pero que no tiene por qué darla. Las personas, yo me resisto a ser enfermas, aquellas personas que tienen una perturbación de su salud, tienen que hacer frente a esa situación, tienen que retomar su vida y vivirla como un acontecimiento más, ¿no? Yo decía, hoy me pongo la quimio, pero otras personas se toman un antibiótico. Sí. Hay que salir reforzado, resiliencia, capaz de afrontarlo y salir reforzado. Quizás por eso los oncólogos dicen libre de enfermedad. Exacto. Que nombran la palabra crónico. Efectivamente. Está libre de enfermedad. Creo que hay otra pregunta del público y con esto vamos a dar fin a la charla, a esta interesante charla. ¿Cuál es la fragilidad emocional de los niños con cáncer? A ver, los niños con cáncer... Perdón, los niños con anorexia. Perdón. A ver, los niños con anorexia para mí tienen un problema de identidad. Es un problema de imagen corporal. Se piensan que eso también es motivo de la pérdida de valores, ¿no? De alguna manera, de los valores y los referentes que tiene la sociedad. Estamos en una sociedad del culto al cuerpo, de que lo bueno, lo bonito es la persona delgada, ¿no? La persona que tiene una determinada talla, y tiene que ver mucho con la autopercepción y el autoconcepto, es decir, el concepto de autoestima, ¿no? Es decir, de ahí de quererse. Efectivamente. Si yo me quiero, evidentemente, me da lo mismo mi cuerpo. Entonces, las personas con anorexia sí que presentan fragilidad, pero presentan fragilidad porque no son capaces de gestionar las emociones que a lo mejor le da en un espejo y verse un cuerpo. Como verás, están surgiendo muchísimas preguntas. Sí. ¿Crees que la soledad hace a la gente más fuerte? Sí. Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Bueno, yo siempre digo que bajo mi punto de vista, ¿no? A ver, ¿qué persona no ha pensado en algunos momentos en la soledad? Que dices, quiero estar sola, ¿no? ¿Por qué? Porque esa soledad me permite interiorizarme, o sea, conectar con el yo más profundo, buscar mis emociones, darles sentido. Y necesito estar solo, no necesito músicas. Creo que es la última, pero no lo sé todavía. Bueno. ¿Cuál es la fragilidad de los niños con cáncer? Y yo me imagino que la persona que la ha hecho se refiere a los niños con cáncer más bien pequeñitos, porque esos todavía no tienen las emociones como muy claras ni la personalidad muy definida.
¿Cuál crees que es la fragilidad? A ver, para poder hablar de fragilidad en los niños, tendríamos que hacer un estudio, o sea, de determinar su edad de ciclo vital, ¿no? ¿En qué edad se da esa...? Sí, porque no es igual a los pequeñitos de 2 años que a los de 10. Evidentemente, entonces tendríamos que determinar. De todas formas, los niños dan grandes lecciones de vida. Y yo he tenido poca experiencia en el campo del oncológico. En el oncológico el adulto sí, en el oncológico infantil no. Ahí hay que trabajar a los padres para que no oculten información a aquellos niños que pueden comprender. Y para que sepan darla. Evidentemente, sí. Ahí el refuerzo sería el padre, para que los padres fueran el elemento terapéutico de ayuda a su hijo, porque es el referente. Ellos buscan referentes y a veces dan soluciones a los miedos y a las tristezas y a las ideas de los padres. Dan lecciones de vida a algunos, que son mayores, a sus figuras parentales. Bueno, pues si no hay más preguntas, terminamos aquí. Darle las gracias a la doctora Ferrer por su magnífica charla. Ha sido toda una enseñanza acerca de los cuidados y acerca de la fragilidad emocional en todas las personas, vivida desde un punto de vista personal, además, sí, y desde un punto de vista didáctico para todos nosotros. Muchas gracias, Esperanza. Muchas gracias a vosotros. Es un placer haberte tenido aquí. Muchas gracias a vosotros. En este ciclo. Muy buenas. Muchas gracias.